Hola, en este video vamos a analizar cómo se presentan los conceptos de otredad, civilización y barbarie en los cuentos La fiesta del monstruo y Cabecita Negra. Además, vamos a vincular estos relatos a situaciones actuales. Este video va a ser a modo de podcast, donde solo importe más escuchar y no lo visual. La fiesta del monstruo, un cuento escrito por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, escrito en 1947 y publicado años más tarde. Es de género satírico y político, y su contexto se basa en la Argentina en la década del 40 durante el surgimiento del peronismo. La fiesta del monstruo es un relato breve narrado en primera persona por un militante peronista que, junto a un grupo de compañeros, se dirigen a un acto político en Buenos Aires. En el camino, el grupo identifica a un hombre que consideran un enemigo del pueblo, un profesor universitario judío intelectual, y lo asesinan brutalmente en un acto de linchamiento colectivo, que es descrito como una celebración. Contexto del cuento. El cuento fue escrito en 1947, en plena consolidación del primer gobierno de Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1955. Perón había llegado al poder con el apoyo de sectores populares, sindicatos y trabajadores, impulsando una política nacionalista y populista. Su gobierno impulsó una fuerte centralización del poder, culto a su figura y a la de Eva Perón, y una persecución sistemática a los opositores políticos, periodistas, intelectuales y universidades. También se promovió una fuerte discusión de confrontación. El país se dividía entre los verdaderos argentinos, los peronistas y los enemigos del pueblo, los opositores, liberales, comunistas y judíos, intelectuales, entre otros. El cuento refleja este clima de intolerancia y polarización política, mostrando cómo el otro es deshumanizado y convertido en enemigo público. Contexto literario. Borges y Bioy Casares escribieron el cuento bajo el seudónimo H. Bustos Domecq, con el que publicaban textos satíricos y humorísticos. Ambos eran críticos del peronismo, que veían como una forma del autoritarismo populista que amenazaba la libertad intelectual y el pensamiento individual. El cuento utiliza la satírica política, el humor negro y el lenguaje grotesco para ridiculizar al militante fanático, retratado como violento, ignorante y adoctrinado. A diferencia de otras obras más filosóficas o metafísicas de Borges, aquí se involucra directamente en una crítica política y social. Cosmovisión del relato. Los autores muestran un rechazo contundente al régimen de Juan Domingo Perón y en especial al culto a la personalidad que lo rodeaba. El monstruo, del título, hace alusión irónica a Perón, y la fiesta representa una especie de celebración fanática, grotesca y deshumanizada en su honor. El narrador del cuento es un personaje ignorante, fanático y violento, que justifica todo lo que dice y hace a partir de una lógica distorsionada. Los autores lo usan como voz satírica para mostrar cómo el populismo puede manipular a las masas a través del odio, la ignorancia y el resentimiento social. Borges y Bioy Casares usan la ironía y la exageración para evidenciar los peligros de un sistema político basado en el fanatismo y el personalismo. Esta forma de escritura revela una cosmovisión que valora la libertad de pensamiento, el escepticismo político y la inteligencia como defensa ante la manipulación ideológica. Cuento Cabecita Negra. Cabecita Negra es un cuento publicado en 1961 por el escritor argentino Germán Rosenmacher. Ambientado en Buenos Aires, narra el conflicto social y racial entre sectores de la clase media porteña y los migrantes del interior del país. Conocidos de forma despectiva como Cabecitas Negras, la historia se centra en un hombre que durante el Día de la Lealtad Peronista expresa su desprecio por los trabajadores peronistas mientras oculta sus propios miedos y prejuicios. A través de su mirada, el cuento revela la tensión de clases, el racismo y la hipocresía de una sociedad marcada por divisiones profundas, con un estilo directo y una carga ideológica fuerte. Rosenmacher denuncia la violencia simbólica y real que atraviesa la Argentina de mediados del siglo XX. Contexto histórico y social. Cabecita Negra fue escrito y publicado en 1961, en una Argentina atravesada por fuertes divisiones políticas y sociales. El término cabecita negra surgió en los años 40 y 50 como forma despectiva de referirse a los migrantes del interior del país, principalmente del norte argentino, que llegaban a Buenos Aires buscando trabajo y mejores condiciones de vida. Muchos de ellos se convirtieron en la base del apoyo del peronismo, lo que generó un profundo rechazo entre los sectores medios y altos de la ciudad, que los veían como una amenaza a sus valores y privilegios. Contexto político. El cuento está ambientado durante una de las marchas del 17 de octubre, conocido como el Día de la Lealtad,
cuando miles de trabajadores se movilizaron en 1941 en apoyo a Juan Domingo Perón. Esta fecha quedó marcada como símbolo de la irrupción del pueblo trabajador en la política argentina. Rosenmacher sitúa su narración en este marco para mostrar el miedo, el desprecio y la incomprensión que sentían muchos sectores de clase media hacia estos nuevos protagonistas sociales. Contexto literario. Rosenmacher formó parte de la generación de escritores comprometidos políticamente que buscaban representar en su obra la complejidad de la realidad argentina. En este cuento combina elementos del realismo como una crítica social directa, destacando la violencia simbólica del racismo, el elitismo y la deshumanización del otro. Cosmovisión del cuento Cabecita Negra. Sociedad dividida y conflictiva. El cuento muestra una Argentina profundamente fracturada entre la clase urbana media porteña y los sectores populares, representados por los cabecitas negras, es decir, los migrantes del interior. Se denuncia una convivencia marcada por el odio de clase, el racismo y el desprecio etilista. Deshumanización del otro. La cosmovisión del narrador se construye desde una lógica racista. Ve al cabecita negra como animalizado, violento o sucio, pero esta mirada está cargada de miedo y proyección, lo cual revela más sobre quién mira sobre lo que sobre mirado. Otredad en los cuentos y en la actualidad. En Cabecita Negra, el otro es claro, es el migrante pobre del interior, moreno y popular. Es visto desde el prejuicio como sucio, infantil y descontrolado. Lanari, el protagonista, representa la clase media urbana, que se siente invadida y amenazada por los cabecitas. Pero también hay ambigüedad. Lanari se siente afectado y hasta humillado por ellos, lo que muestra su fragilidad. La otredad en el cuento Cabecita Negra, de Germán Rosenmacher, está construida desde la mirada prejuiciosa, racista y temerosa del protagonista, un hombre de clase media porteña. A través de su perspectiva, el autor muestra cómo los sectores populares, en particular los migrantes del interior del país que apoyaban el peronismo, son convertidos en otros, peligrosos, amenazantes y deshumanizados. Mientras que en La fiesta del monstruo, el concepto de otredad, el cómo se ve al otro en el relato, en La fiesta del monstruo la otredad es construida como un enemigo absoluto, ajeno a los valores del verdadero pueblo, y se la deshumaniza para justificar su persecución o eliminación. A través de la ironía y la sátira, Borges y Bioy Casares critican el totalitarismo, el fanatismo político y la violencia ideológica de la época. El narrador usa un lenguaje vulgar, lleno de odio racial, clasismo y machismo. Para hablar del otro, se refiere a los opositores con insultos, los caricaturiza como débiles, cobardes, maricones o traidores, mostrando cómo la construcción de la otredad sirve para afirmar una supuesta identidad nacional. Se lo describe el peronista fanático como un seguidor del monstruo ignorante, lejos de ser alguien pensante, algo caricaturizado y vulgar. Civilización y barbarie en los relatos. El protagonista como defensor de la civilización, el personaje principal se cree parte de la civilización, clase media urbana, blanca, educada y ordenada. Se presenta como un hombre que valora el buen gusto, la limpieza, la familia tradicional y el orden social. Desde esa perspectiva, ve a los cabecitas negras como la barbarie, sucios, ruidosos, incultos y peligrosos. Las cabecitas negras, como encarnación de la barbarie, nos presentan para el protagonista los sectores populares peronistas, o sea, los trabajadores migrantes del interior, los cuales representan el caos, el atraso, la animalidad. Sin embargo, esta visión está construida desde el prejuicio y el racismo, no desde una verdad objetiva. El relato muestra cómo esa idea de barbarie es una etiqueta usada para justificar la exclusión social. Civilización y barbarie en La fiesta del monstruo. El narrador invierte la lógica de Sarmiento. En lugar de presentar la civilización como el progreso y la cultura, el narrador fanático atribuye ese rol al monstruo, Perón, y al pueblo que lo sigue. A la vez, califica a los opositores, los intelectuales, los universitarios y los liberales, como los enemigos del pueblo, traidores y cobardes, representando para él la barbarie. La barbarie disfrazada de civilización popular. El narrador cree que el acto masivo al que asiste es una fiesta de justicia y liberación, pero en realidad describe escenas de violencia, linchamientos y fanatismo y represión. La fiesta es una celebración del odio, así los autores revelan que la barbarie no es lo que se dice, sino lo que se hace, sin importar desde dónde se lo justifique. En la actualidad, la división entre civilización y barbarie se ve en discursos que oponen orden y seguridad frente a protesta y desorden.
Por ejemplo, en casos como los piquetes, algunos sectores defienden la propiedad y el mérito, mientras que otros reclaman el derecho a la tierra o a protestar. Lo civilizado se asocia con la ciudad, el trabajo formal y la propiedad privada. Lo bárbaro con la pobreza, la informalidad y la protesta. Como conclusión, tanto Cabecita Negra como la fiesta del monstruo nos muestran que la otredad y la tensión civilización y barbarie no son solo conceptos abstractos, sino realidades que marcan cómo se construyen los miedos, prejuicios y las exclusiones. Rosenmacher lo hace desde lo social y político, mientras que Borges y Bioy Casares desde lo simbólico, la sátira y lo político. Uno nombra al otro, el otro lo expone, pero en ambos casos lo que está en juego es la ruptura del orden establecido. Hoy esos conflictos siguen vivos. La forma en la que se habla de los sectores populares, de la protesta social o de los migrantes reproduce esa división entre nosotros y ellos. Lo importante es preguntarnos, ¿cómo construimos nuestra mirada sobre el otro? ¿Desde el miedo o desde la comprensión?